Momento de recibir a Emiliano Rogido, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Río de Janeiro e investigador sobre violencia, criminalidad y políticas públicas. Y ya está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Emiliano? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Bueno, lo primero que queríamos hablar con vos tiene que ver con un trabajo que presentaste en septiembre, titulado ¿Qué funciona para reducir homicidios en América Latina y el Caribe? Una revisión sistemática de las evaluaciones de impacto, realizado por vos, también por Ignacio Cano y por Dorian Borges. Ustedes escriben sobre 11 estrategias de las que a su vez se desprenden más medidas. Bueno, queríamos comenzar por ahí, por ese trabajo, y cuáles son malas e incluso contraproducentes para aplicar. Bien, esa fue una investigación que duró más o menos 3 años, ¿sí? Que fue financiada por la Open Society Foundations y que implicó por primera vez una revisión sistemática de las evaluaciones de impacto. Me gustaría tenerme un poquito sobre qué es esto, ¿no? En el mundo académico, la mayor parte de las veces hacemos revisiones de literatura, pero según los temas que estemos trabajando, los autores que nos gustan o que se encuadran mejor con lo que queremos transmitir o con el enfoque que queremos darle a la investigación. O sea, siempre hay un recorte, ¿no? Como más claro por parte del investigador de lo que se incluye y lo que no. Las revisiones sistemáticas lo que hacen es poner, dados unos criterios objetivos de inclusión, o sea, los estudios tienen que tener estas características, toda la evidencia que hay. Es un tipo de estudios que surge en el área de la salud, ya hace muchos años, y que lo que busca hacer es hacer una suerte de síntesis de toda la evidencia disponible que hay, por ejemplo, sobre la eficacia de una vacuna, una vez que ha sido probada en diferentes experimentos con poblaciones pequeñas, muchas veces. Entonces, una síntesis de la evidencia. Eso es una revisión sistemática. Evaluaciones de impacto. Bueno, ahora está de moda hablar de políticas basadas en evidencia. Sí. Pero las evidencias, o lo que entendemos por evidencias es muy variable, ¿no? Y puede ser un estudio de caso, una experiencia personal, etc. Las evaluaciones de impacto es el método más riguroso que tenemos dentro de las ciencias para atribuir un efecto causal a un programa o a una intervención. Porque busca aislar específicamente, a través de diseños que pueden ser experimentales o cuasi experimentales, el efecto de un programa o de una intervención de otros factores que siempre están jugando, ¿no? El mundo es complejo y saber cuánto contribuye o no una intervención implica ciertos cuidados metodológicos que este tipo de estudios llevan adelante. Digo esto para transmitir un poco la particularidad que tiene este estudio, que además está enfocado en América Latina y el Caribe. Sí. La mayor parte de la literatura sobre criminología, sobre prevención de la violencia que tenemos a disposición, es producida en el norte global, en Estados Unidos, en Europa, en contextos sociales, económicos, culturales y criminógenos muy distintos a los de nuestra región. Y es importante que las políticas sean adaptadas y que la eficacia que se ha probado en Copenhague de un programa, por ejemplo, sea nuevamente probada y no asumida en Río de Janeiro, en Medellín, en San Pablo, en Montevideo. Entonces, tener una acumulación de conocimiento sobre lo que sucede en la región, en América Latina y el Caribe, que lamentablemente es la región más violenta del mundo en términos de su tasa de homicidios, es fundamental para ver, bueno, cuáles son las estrategias más importantes o que parecen funcionar mejor en la región. Y una última advertencia: los académicos somos un poco pesados, damos muchos rodeos para después decir una cosa muy chiquitita, pero me parece que es importante. No es parte del espíritu de este trabajo, ni de lo que pensamos los investigadores, hacer una receta de lo que los países tienen que hacer. Porque lo que se ha mostrado eficaz, primero porque tenemos pocas evaluaciones de impacto en la región, dentro de todo, son 65 las que nosotros identificamos. Segundo, porque lo que se ha demostrado eficaz en un lugar y en un momento determinado, incluso dentro de una región más homogénea como la nuestra, no tiene por qué funcionar en otros lugares. Entonces, por ejemplo, una de las estrategias que tiene respaldo empírico, digamos, que se ha mostrado eficaz, es la restricción del horario de venta de alcohol. O sea, restringir el horario de venta de alcohol logra reducir los homicidios, de acuerdo a las 7 evaluaciones que están disponibles, ¿sí? ¿Significa eso que restringiendo el horario de venta de alcohol en todos lados vamos a reducir los homicidios? No, porque depende de cómo se dan los homicidios en los lugares donde esto se aplicó. En el caso de Diadema, que es un municipio de San Pablo, esto se ha aplicado en San Pablo, en Bogotá y en Cali. En estos contextos habían diagnósticos que indicaban que los homicidios se daban los fines de semana en bares o en proximidades de bares y en horarios de la noche, cuando la gente sale a tomar. Y a partir de esos diagnósticos se implementaron políticas tratando de atacar ese factor de riesgo, ¿sí? Y eso tuvo resultados, de acuerdo a los estudios.
Ahora, los homicidios se pueden dar por diferentes razones. Nosotros, de hecho, hicimos un estudio acá en Uruguay que se llama Tipología de los homicidios en Uruguay, que busca mostrar esa diversidad y que aunque todos los homicidios cuenten como uno en la estadística final, bueno, pueden ser producto de conflictos interpersonales, conflictos entre grupos criminales, abuso de la fuerza policial, violencia de género, etcétera. O sea, una variedad bastante grande de tipos de violencia con factores de riesgo asociados. Entonces, no es parte de nuestro espíritu, por ponernos así más metafísicos, elaborar recetas y decirle a toda la región, bueno, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Pero ahí en el estudio encuentran esto que yo te preguntaba de medidas que no han sido buenas, que en general hayan notado que no son buenas, más allá de que en algunos lugares capaz que sí. Sí, nosotros agrupamos las intervenciones en categorías, sí. Aquellas que funcionan, que se han demostrado eficaces, algunas que son promisoras, que no tenemos todavía evidencia suficiente y concluyente como para decir que funcionan, pero que pintan bien, por decirlo en criollo. Otras estrategias no tienen resultados concluyentes, hay muy poca evidencia o la evidencia que hay es frágil, porque además nosotros hacemos un análisis de la calidad de las evaluaciones de impacto, que las hay mejores y peores, no cuentan todas iguales, no tienen todas la misma calidad o el mismo rigor científico. Hay algunos programas que no funcionan, que no tienen efectos sobre los homicidios, y hay otros programas que tienen efectos contraproducentes. Okay. Y estas categorías, o la forma en la que se encajan los tipos de programas en estas categorías, puede variar en la medida de que surjan nuevas evidencias, ¿no? O sea, lo que hoy se considera que no funciona, o que no hay resultado concluyente, por supuesto, puede encajarse en una categoría distinta en el futuro, cuando surjan más investigaciones, más evaluaciones, y tengamos un conocimiento un poco más robusto sobre lo que sucede. En particular, lo contraproducente, es decir, las intervenciones que en vez de disminuir aumentan la violencia letal. Y acá también es importante otra advertencia. Nosotros solamente estamos viendo el impacto de estas intervenciones sobre los homicidios. Es decir, el impacto que pueda tener sobre otras cosas, otros delitos, no está contemplado en el estudio. Otros delitos, abusos de derechos humanos, diferentes cosas. En relación a los homicidios, hay evaluaciones que apuntan que el patrullaje del ejército y el descabezamiento de grupos criminales aumenta los homicidios. Y esto es una lección importante, porque muchas veces decimos, bueno, las buenas prácticas, ¿no? Tenemos que aprender de lo que funciona. Bueno, también tenemos que aprender de lo que no funciona. Claro. En general tenemos que aprender. Esto es una cosa que nos tenemos que decir los uruguayos cada vez más, porque ninguna evaluación de las contempladas, de las 65, corresponde al Uruguay. Y es muy triste, siendo la violencia letal un problema tan fuerte, tan importante en los últimos años, sobre todo, y estando gastando tanta plata en seguridad, que no gastemos nada en aprender de lo que hacemos, ¿no? Pero volviendo al punto, el patrullaje del ejército y el descabezamiento de grupos criminales es una fórmula repetida en la región, no solamente en Uruguay, ¿sí? Esta idea de que con mano dura, las políticas de mano dura y con determinación, y que lo que se necesita es un abordaje más belicista de guerra a las drogas, de confrontación militar, digamos, del problema de la seguridad, va a resolver los problemas, más bien tiende a agravarlos. Es interesante lo que planteas, porque desde algunos actores del sistema político lo que se formula es absolutamente lo contrario, que la sola presencia y el solo patrullaje ayudaría a disminuir la violencia. Sí, eso no es así, y en particular con este tipo de patrullaje por parte de cuerpos que no están preparados para la seguridad pública, que tienen otra función, que además tienen menos controles externos que los que tiene, por ejemplo, la policía. En fin, hay muchos mecanismos ahí en juego, y en particular el descabezamiento de grupos criminales, que es algo que está bastante en boga. Creo que la militarización hoy salió un poco del radar en Uruguay. Estuvo la elección pasada con la propuesta que... Sí, igual lo planteó Gandini en este caso. Lo planteó Gandini, pero como algo, creo que bastante... Sí, marginal. Pero estaba ahí. Sí, está ahí, bueno, y como Bukele también está ahí, como un teloncito de fondo allá, pero no ningún candidato con posibilidades serias de acceder al gobierno está embanderado con este tipo de planteos. Por ese lado es tranquilizador. Pero el descabezamiento de grupos criminales sí, y es algo de lo que se enorgullece este gobierno, de hecho. Y tiende a aumentar la violencia, porque hay una idea equivocada de que el crimen organizado es un grupo, que hay que abatirlo. Y el crimen organizado es un mercado. Y cuando uno confunde actividades ilícitas, lo que implica un mercado, con
personas y grupos, se generan los problemas. Entonces, el mercado ilícito permanece más o menos inalterado, por más que uno descabece grupos criminales, porque otros van a tomar ese lugar, y lo van a hacer de manera violenta, porque la ley que rige ahí es la ley del oeste, ¿no? Del lejano oeste. No, como es un mercado que no está normado, regularizado, todo se mueve por violencia. Y podemos hacer estadísticas de cuántos grupos descabezamos, y eso no va a decirnos nada. Solamente lo que nos está indicando es el esfuerzo que hace el poder público y el Ministerio del Interior en este caso en destinar energía en combatir estos grupos. Emiliano, cuando pensamos justamente en las políticas que se han aplicado a lo largo del periodo, hay dos cosas que vos planteás, ¿no? Que es importante manejarse en base a evidencia y que es importante adaptar las cosas al contexto en el que se está, ¿no? ¿Estas dos cuestiones se han tenido en cuenta? Bueno, parcialmente, ¿no? Parcialmente. Yo creo que todavía no. Yo miro el debate de seguridad, incluso ahora en campaña, y es un poco desolador, porque seguimos discutiendo más policías, fortalecer cosas. El tema de las cárceles, que es fundamental, pero que la discusión se da, por ejemplo, entre los que no les importa lo que pasa dentro de las cárceles y lo que quieren es incapacitar, tipo mandar a la gente a la prisión con la esperanza de que esto reduzca el delito en el corto plazo al menos. Y la gente que se preocupa por las cárceles y que lo que dice es, bueno, tenemos que destinar más recursos a las cárceles. Pero no hay un planteo como más profundo acerca de la irracionalidad que tiene nuestro sistema penitenciario. Y es un problema porque las cárceles no se resuelven con plata. No hay curva de aumento de recursos económicos que vaya a acompañar la curva de crecimiento de 1.000 presos al año que tenemos hoy y que pueda abonar alguna idea de rehabilitación. O sea, Uruguay encarcela mucho y encarcela mal, y tiene que repensar su sistema penitenciario como un todo, no por una cuestión solamente de derechos humanos que son violados todos los días por parte del Estado uruguayo hacia la población privada de libertad, sino de un punto de vista totalmente instrumental y racional. Si queremos reducir los problemas de violencia y de inseguridad, no podemos seguir alimentando esto, porque esto genera oportunidades que el Estado no puede aprovechar por la cantidad de gente que hay, por los pocos recursos que hay, porque es un sistema loco, ya estamos en el top 10 del mundo en términos de prisionización, y las oportunidades que el Estado no aprovecha para rehabilitar, la aprovechan los grupos criminales para crecer y desarrollarse. Esto se ha visto en otros países de la región y tenemos que aprender. Entonces tenemos una bomba del tiempo creada por el propio sistema político y por fórmulas generalistas y equivocadas que implican y que siguen estando sobre la mesa más policía. Tenemos una de las tasas de policía por habitante más importantes de la región, más cárcel, tenemos las tasas de prisionización más importantes de la región y más penas. Implica que la gente esté más tiempo en prisión. Y esto con matices, más allá del debate ideológico, digamos, y político, es algo que se ha mantenido pese a la alternancia de los partidos en el gobierno, y es algo que vemos también, a veces con alguna ropita nueva, pero es lo mismo, la falta de ideas en la campaña electoral. Y pensando en lo que sí ha dado resultado en otras regiones, acá en este país y en este periodo, ¿se ha aplicado algo? Bueno, algo se puede decir que sí. Por ejemplo, por primera vez hay un programa que apunta a la reducción de los homicidios en el Uruguay. Esto se hizo en este periodo de gobierno, que es el programa de Cure Violence, que se llama Barrios sin Violencia actualmente. Nosotros hicimos un estudio a nivel regional de América Latina y el Caribe en 2016, que hacía un mapeo de las políticas de prevención y reducción de homicidios en la región. O sea, ahí lo que queríamos ver es qué estaba haciendo la región para reaccionar ante ese problema. No había un caso de Uruguay. No había un programa que pudiéramos decir su objetivo es reducir los homicidios, ¿sí? Hoy en día tenemos uno, que es este programa. Veremos si funciona, ojalá que se evalúe su impacto para ver si funciona en nuestro contexto. Pero es una cosa que al menos piensa fuera de la caja y es focalizado a un problema que es el de la violencia letal. Eso me parece que ya de por sí es meritorio. ¿Cuánto tiempo se necesita como para darse cuenta si un programa funciona o no funciona? Bueno, una medida. Ahí depende del tipo de programa. Por ejemplo, hay lo que se llama la temporalidad de los efectos, se tiene que tener en cuenta. Porque si yo tengo un programa, por ejemplo, que apunta a niños, a mejorar la crianza de los padres y los niños y a no reproducir intergeneracionalmente la violencia, bueno, ese programa va a demorar seguramente 10, 15 años en tener efectos, porque así como tenemos una edad de riesgo para el Alzheimer, que cuando estamos muy entrados en años,
Para la violencia también tenemos una edad de riesgo, que empieza ahí cerca de los 15 años hasta los 30, ¿no? Entonces, si estamos interviniendo sobre niños y con programas escolares, con programas familiares, bueno, la temporalidad del efecto implica que tenemos que evaluar eso con la esperanza de ver un efecto 10, 15 años después. Si nuestro programa es reducción del porte de armas, bueno, el efecto es inmediato, porque una vez que las personas no tienen el arma arriba, el efecto que esperamos sobre los homicidios es inmediato, porque el mismo incidente, el mismo conflicto con arma y sin arma tiene un desenlace fatal diferente. Entonces depende mucho de la naturaleza de los programas. Pero una cosa que también quería mencionar que hizo este gobierno y que me parece que está buena es fortalecer, crear, digamos, una división de investigación de homicidios, que es algo que no teníamos y que es muy importante porque parte del problema de los homicidios es la impunidad. Es que los homicidios no terminen con una persona sospechosa y una futura condenación. Ahora, Emiliano, estas dos cuestiones que planteas, ¿no? Tanto Cure Violence como la división esta que se crea, ¿no se ha logrado disminuir los homicidios porque estas medidas llegaron tarde? ¿Cuál es el motivo? Bueno, no lo sabemos. No sabemos porque nada de esto se evalúa, no se ha evaluado hasta el momento. Pero nosotros tuvimos un pico histórico de homicidios en 2018. Los homicidios han bajado un poquito. Desde ahí, después de 2018, incluso en el gobierno anterior ya empezó a bajar. Pero no en la suma total del periodo. No, pero lo que cambió fue la variación, que venía aumentando. En 2018 tenemos un pico que se asocia a la reforma del Código de Proceso Penal, seguramente. Hay algunos estudios que apuntan a eso, por ejemplo, de Cheney, no sobre homicidios, pero sí sobre rapiñas, que muestra que, por ejemplo, el PADO venía funcionando, después explotó la bomba del Código del Proceso Penal, que implicó una nueva forma de trabajar por parte de las instituciones y un desajuste, digamos, del sistema, hasta que entró en los carriles, ¿no? Con los homicidios tuvimos ese pico, pero seguimos con niveles indudablemente altísimos de violencia letal y muy distintos a lo que históricamente estamos acostumbrados en Uruguay. Sí, de hecho, bueno, el gobierno admite desde hace unos meses que con eso no ha podido. No ha podido, y el país no ha podido, y recién está empezando a hacer algo específicamente para abordar ese problema que también no se ha hecho, ¿no? Históricamente. Emiliano, hablamos mucho de narcotráfico, de ajuste de cuentas, pero si vamos a tu estudio de diagnóstico de los homicidios en Uruguay 2012-2022, allí se observa que el 11% de los homicidios se vinculaba al tráfico de drogas, mientras que el observatorio del Ministerio, según sus estudios, es un 50%. ¿A qué se debe esta diferencia? Bueno, ahí hay varias cosas para señalar, pero el observatorio lo que tiene son dos clasificaciones distintas. La que apunta a este 50% es una clasificación abreviada que hacen para divulgar en los medios de comunicación y que termina englobando en el concepto de ajustes de cuentas, que nosotros creemos que es muy inconveniente, diferentes cosas. Algunos homicidios vinculados al tráfico de drogas, homicidios por venganzas y represalias, que puede ser por cualquier motivo, homicidios por otras disputas, creo que se llama algo así, es una categoría muy general, y la mitad de esos ajustes de cuentas son homicidios sin motivo conocido, en una clasificación más detallada que ellos hacen al principio y que no divulgan. Entonces, cuando nosotros miramos lo que tiene que ver específicamente con drogas, lo que nosotros observamos para el año 2019, que fue el estudio que hicimos caso a caso viendo los expedientes policiales, no se distancia tanto de lo que tiene el observatorio, ¿sí? Que creo que es el 15% o algo así, que tiene que ver con tráfico de drogas. Pero sucede que este concepto de ajustes de cuentas es utilizado por parte de los políticos y luego también reproducido por los medios de comunicación como un indicador de crimen organizado, del impacto del crimen organizado sobre la violencia letal. Y acá se ha generado un problema político y un problema social de falta de comprensión del problema. Y yo me gustaría decir una cosa que me parece muy importante. Creo que con el crimen organizado tenemos un problema, en varios sentidos. No solamente porque tenemos factores de riesgo para el desarrollo del crimen organizado, vinculado, por ejemplo, a lo que decíamos de las cárceles, al debilitamiento de controles vinculados a las transacciones en efectivo, al debilitamiento de la JUTEP, a la falta al no tener una buena división de investigaciones de delitos complejos dentro del Ministerio del Interior, porque el crimen organizado implica diferentes tipos, una cadena de valor delictiva, con diferentes actores, algunos legales, algunos ilegales, desarrollando diferentes actividades en diferentes momentos y lugares del tiempo. Entonces, no es algo evidente como una rapiña que uno ve en la calle.
Perdóname que te corte ahí, Emiliano. Ahora te dejo ir a ese punto al que querés llegar, pero me quedé pensando, decís varios factores que en realidad sí cambiaron en este periodo cuando hablamos de por qué no disminuyen. Obviamente yo no sé, acá el especialista sos tú, pero hablaste del debilitamiento de la JUTEP, ¿no? Del aumento de los montos para las transacciones en efectivo, el empeoramiento de las cárceles. O sea, hubo medidas que fueron contraproducentes. Sí, contraproducente sí. No le veo un link directo en relación a los homicidios, que es lo que estábamos hablando antes. Pero cosas contraproducentes y sombras de este periodo de gobierno podríamos hablar también largo y tendido. No estoy diciendo que... Ustedes me preguntaron qué se hizo en relación a los homicidios y yo les estaba contando antes que algo se hizo y que no es común hacer cosas en Uruguay en relación a ese tema y que, bueno, eso está bien. Después cosas que están mal, hay varias. En relación al crimen organizado, el aumento de la población penitenciaria, por ejemplo, ha sido más acelerado en este periodo de gobierno. El debilitamiento de las transacciones en efectivo es otra de las cosas que se ha hecho. Claro, capaz que está bien, no va directo al homicidio o al crimen organizado. Entonces, lo que quiero decir sobre el crimen organizado, que me parece importante, es tenemos más factores de riesgo sobre el crimen organizado. El crimen organizado es un concepto muy general que en la investigación académica y para diseñar políticas públicas no es útil, porque incluye tráfico de animales, de personas, de armas, cibercrimen, tráfico de drogas, una variedad muy grande de delitos que son marcados distintos, que a veces están conectados pero son distintos. Lo que quiero decir es que para pensar la política hay que pensar más específicamente. Además hay que medir el crimen organizado que estamos queriendo abordar, algo que en Uruguay no se hace. Las medidas que tenemos sobre el crimen organizado son espantosas, incautaciones, arrestos, descabezamiento de grupos, o sea, no pueden informar la política pública. Pero además, y acá está lo que me preocupa, además de los riesgos objetivos que tenemos para el desarrollo del crimen organizado, como esto que les comentaba de las cárceles, tenemos un problema que es los intereses políticos en relación a este tema. Y se une la falta de comprensión y la falta de medición del fenómeno, la falta de una academia también que interpele y que ponga estos temas de forma más clara a la sociedad, que exponga estos temas de forma más clara a la sociedad. Necesitamos, paréntesis, inversión en ciencia y tecnología para el próximo gobierno, gane quien gane, por favor. Cierro paréntesis. Con intereses políticos. La derecha está interesada en esta idea de crimen organizado, porque el crimen organizado implica la identificación de un enemigo externo, de un chivo expiatorio, que de alguna forma puede legitimar la restricción de libertades civiles, el uso de medidas más severas, como esto del patrullaje de los militares, etc. Y sobre todo, cierra filas diciendo, bueno, estamos en pie de guerra, ¿no? Toda esta retórica de la guerra contra las drogas que se ha mostrado tan poco conducente en los hechos y que es tan común en la región. Todo esto se abona con la idea de que todos los problemas de seguridad están vinculados al crimen organizado, que es algo que hoy en Uruguay yo estoy viendo. Hay como una especie de telón de fondo en todo el sistema político que dicen los problemas de seguridad tienen que ver con el narco y con el crimen organizado. Bueno, un diagnóstico muy aventurado y muy peligroso, creo yo, sin desconocer los factores de riesgo objetivos que veníamos hablando antes. Bueno, el ministro Heber habló en su momento no de crimen organizado, sí de ajuste de cuentas, pero que a veces en esto de utilizar ambos términos como la misma cosa, de que un 80%, ¿no?, de los homicidios se debía al ajuste de cuentas. Sí, repitiendo estos datos del observatorio más agregados, ¿no? Y sacándole jugo. Pero acá quiero hacer, y sobre todo para la audiencia, quiero hacer notar que también la izquierda le está viendo atractivo a este concepto. Y tiene el atractivo de que la idea del crimen organizado, el atractivo político, involucra a los poderosos, a algunos poderosos. Entonces, esta idea de que el crimen no es solamente un tema de pobres, de gente pobre, jóvenes de zonas marginales, ¿no?, de la ciudad, sino que también es un mercado y una actividad que involucra a empresarios, a poderosos, lo hace atractivo para la izquierda, que además está interesado en que haya alternancia en el poder. Entonces, veo que tanto de la derecha como de la izquierda están fogoneando esta idea de que el crimen organizado está instalado en diferente medida, de que hay que combatirlo y de que explica todos los problemas de seguridad. Y eso es equivocado. Los problemas de seguridad son muy variados, requieren de políticas específicas. La idea del crimen organizado es muy general. No tenemos ni idea de lo que pasa con el crimen organizado en el Uruguay. Y no podemos seguir repitiendo este mantra, este modelito, para orientar nuestras políticas de seguridad. Porque además advierto una cosa. Estos problemas de diagnóstico, estos problemas de especificación y de mirada más analítica de los problemas de seguridad, van a llevar, en el mediano y en el largo plazo, a una deslegitimación del sistema político como un todo. Porque la gente está angustiada, harta, cansada, ya han pasado todos, ninguno ha podido con los homicidios,
Y en la medida de que esto pasa y se mantiene en el tiempo, y no hay un trabajo serio basado en evidencias sobre los problemas de seguridad, se abona el terreno para los populismos de derecha o de izquierda que ofrecen atajos que pueden, en situaciones de desesperación, ser atractivos para la sociedad, como puede ser atractivo para uno ir a un curandero ante una situación desesperante, enfrentando una enfermedad terminal, ¿no? Ahora, volviendo a la diferencia esta entre los estudios, el director del Observatorio de Criminalidad, el sociólogo Javier Donangelo, planteó meses atrás, bueno, cuando justamente se generó esta diferencia entre tu estudio y los datos del observatorio, que si el accionar narco es un factor marginal, alguien podría sostener que la violencia que estamos viviendo es un fenómeno difuso, que está en toda la sociedad y que por tanto no hay nadie a quien responsabilizar. ¿Compartís este análisis? No, creo que hay alguien a quien responsabilizar, en parte al observatorio. Si nosotros queremos darle un abordaje más científico a los problemas de seguridad, debemos ser muy exigentes con actores como el observatorio, que son muy importantes para generar evidencias, y que en 20 años de vida, no sé si se encuentran 3 estudios públicos del observatorio sobre los problemas de seguridad. Entonces, creo que responsabilidades hay muy claras. Pero en relación al crimen organizado y a este punto que levantás ahora, otra consideración. El vínculo entre el crimen organizado y los homicidios no es siempre el mismo. Es decir, no es que cuanto más crimen organizado, más homicidios. De hecho, en las sociedades donde el crimen organizado se vuelve más hegemónico, se expande las actividades del crimen organizado, y hay algunos grupos que prevalecen sobre otros, se vuelven más monopólicos, hacen un uso racional de la violencia. La violencia para estos grupos es un instrumento, es una forma de acceder a cosas. Entonces, cuanto menos violencia usen, mejor. Porque lo que persiguen estos grupos es el lucro, la renta. A partir, en este caso, de las drogas. No están persiguiendo la sangre. A veces tienen que usar la violencia para imponerse frente al Estado o a otros grupos. Pero les pongo esto para mostrarles que un desarrollo del crimen organizado puede reducir la violencia letal. Tenemos muchas experiencias en la región al respecto. Y al contrario, cuando el crimen organizado de pronto es más incipiente, es más semi-organizado, y además es combatido de manera equivocada por parte de las autoridades, como lo que está sucediendo en Uruguay, genera violencia. Entonces, la gente no tiene por qué saberlo, ¿no? Y puede pensar, bueno, sí, más crimen organizado, estamos en manos de actores criminales más importantes, más violencia letal. Pero esto no es necesariamente así. Y no hay que reforzar este tipo de lecturas porque los problemas de seguridad son distintos y de hecho la política tiene que priorizar. La política de seguridad tiene que priorizar. ¿Qué va a perseguir? ¿Va a perseguir grupos criminales? Ahí hay que descabezar. ¿Con qué resultados? Los mercados ilícitos van a permanecer iguales y la violencia va a aumentar. ¿Va a trabajar sobre los mercados ilícitos? Bueno, ahí las cosas que hay que hacer son diferentes. No es con militares en la calle, ni mucho menos. Ni descabezando grupos. No significa que no haya que hacer nada, por supuesto que hay que hacer, pero no es lo que se hace. O se va a reducir la violencia, y ahí también hay que hacer cosas específicas, pero la política tiene que priorizar, no es que combate el crimen organizado y lo resuelve todo, ¿se entiende? Hay diferentes problemas que tienen conexiones complejas entre sí. Y si pensamos en el hecho de que no han logrado disminuir los homicidios, ¿puede tener algo que ver con el hecho de que han pasado 3 ministros distintos en el periodo con 3 estrategias diferentes? ¿De que no hayan disminuido los homicidios? Puede ser. Yo creo que tenemos problemas más estructurales, ¿no? Nosotros tendemos, y más en momentos vísperas de elecciones, a estar en la comidilla política y ver, qué partido va a acceder al poder y qué ministro sí, y renuncia a Bonomi y renuncia a no sé qué. Yo creo que tenemos problemas más estructurales que son lo que explican también estos movimientos también más estructurales de la tasa de homicidios y de los problemas de seguridad, que con variaciones en el grueso se permanece. Y también es interesante ver esto, ¿no? El gobierno del frente, la variedad de enfoques que se ha tenido sobre la seguridad. Empezamos con enfoques más, si se quiere, orientados a las políticas sociales. El primer gobierno del frente, la idea que prevalecía era, bueno, la seguridad es un epifenómeno de los problemas sociales. A medida que nosotros mejoremos la educación, la desigualdad disminuya la pobreza, la seguridad va a mejorar. Bueno, esta fue una idea inicial que se comprobó, ya lo sabíamos antes, por la evidencia, pero que no es así. La calidad de vida de la población durante los gobiernos del frente mejoró
en términos generales muchísimo en diferentes áreas, y la inseguridad aumentó. O sea, los problemas de criminalidad aumentaron en casi todas sus manifestaciones durante ese periodo. Y de ahí se fue corriendo el propio gobierno del Frente hacia una mirada. Terminamos el periodo de gobierno con mega operativos transmitidos, televisados en horario central, pateando hormigueros, ¿no? Y con la idea, aumentamos las penas en los acuerdos interpartidarios, la población penitenciaria por supuesto aumentó, con una política que si viene un marciano y vos le preguntás, bueno, ¿quién está gobernando este país a partir de la gestión del Ministerio del Interior? Yo creo que te dice más que es un gobierno de centro derecha que un gobierno de izquierda. Entonces ha habido políticamente una oscilación dentro del gobierno del Frente Amplio. Y si vemos lo que pasó en el gobierno de la coalición republicana, sucedió lo mismo al contrario. Empezamos con la idea de que con la orden de no aflojar, poniendo cara fea y con actitud esto se iba a resolver, lo cual es parte de un realismo mágico increíble, ¿no? Porque imagínense, tenemos unos problemas estructurales terribles. Una institución policial que tiene 30 y pico de mil personas y que uno cree que es como poner un elefante a correr o mover una cosa muy, muy gruesa, y que con un cambio de actitud de una persona que dirige la institución, esto va a tener un giro de un momento a otro. Es una ingenuidad brutal. El candidato colorado Andrés Ojeda decía el otro día que lo que necesita es un ministro con firmeza, con autoridad, que golpee la mesa. Claro, sí, porque ese es el nivel de debate que nos estamos dando y que explica la situación en la que estamos, pero desde hace tiempo, ¿no? No es solamente de Andrés Ojeda. O sea, acá tenemos un problema de fondo, el sistema político y la sociedad en general. Pero quería terminar este comentario diciendo que los ministros del Interior que se han sucedido en este gobierno son claramente diferentes entre sí. ¿Sí? Y la actitud que tiene Martinelli ahora, poniendo de relieve la prevención, teniendo una actitud más dialoguista con la oposición, es muy diferente a lo que vimos de Heber y anteriormente de Larrañaga. Entonces ha habido un movimiento de oscilación de derecha a izquierda en el enfoque. Nadie le encuentra la vuelta, pero lo que falta ver es el método de trabajo. Entonces cada vez hay más humildad, ya que nadie levanta el cogote porque todo el mundo sabe que esto es difícil, nadie ha logrado los resultados que desea. Sobre todo por eso, ¿no? Porque no se han logrado los resultados. Sobre todo por eso. Hay más idea de que se necesitan políticas de Estado, o sea, es decir, sostener en el tiempo, y no usar esto para la chicana política permanente, sostener en el tiempo una agenda de trabajo en seguridad, pero lo que falta discutir y poner sobre la mesa es el contenido de esa agenda de trabajo, que no puede estar basada en personalismo, corporativismo policial, porque la política de seguridad en el Uruguay, como tenemos ministros que son solamente políticos, eso no pasa en el Ministerio de Economía, aunque el ministro de Economía sea político y no sea un economista. Bueno, nadie duda que la primera plana del Ministerio de Economía son economistas renombrados. En el Ministerio del Interior eso no pasa. Tenemos al ministro que no tiene idea, que es una persona de confianza política, pero que en general no tiene idea de los problemas de seguridad, y tenemos la corporación policial, que es muy importante para resolver los problemas de seguridad, pero que es injusto exigirle a ellos el diseño de una política criminal que aparte excede a lo que hace la policía, ¿no? Pero, entonces decía, cada vez estamos más convencidos de que hacen falta política de Estado, pero no estamos todavía conscientes, creo yo, de que esas políticas tienen que estar basadas en la evidencia científica, de que tenemos que cambiar el método de trabajo. Ya no podemos ser más improvisados. Y tenemos que empezar a discutir, yo insisto con esto porque me parece que es un lugar importante para la discusión. Tenemos que discutir calidad del gasto. Porque la discusión de derechos humanos alcanza a una gente que está preocupada por los derechos humanos y es un enfoque muy válido para discutir, pero tiene sus límites. Hay una proporción muy grande de la ciudadanía que lo que les importa es el bolsillo y que no los jodan, que no los roben, que no los violenten. Entonces, a esa gente hay que decirle, bueno, ¿qué se está haciendo con su dinero? En los últimos 20 años han aumentado todos los delitos y ha aumentado muchísimo los recursos de seguridad, ¿no? En educación, por ejemplo, se pega el grito en el cielo cuando se pide un punto más del PIB para la educación, porque dice, no, pues ha aumentado la cantidad de recursos que se ha dado y no se ve esto reflejado en los resultados educativos. Y en seguridad, empecemos a discutir esto para hablarle a toda la población y empezar a exigir a los políticos de que nos den resultados, no que nos pidan más plata y que pongan cara fea al momento de hacer campaña. Emiliano Rogido, experto en criminología, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias. Nada que perder. Producción general, Enzo Adinolfi. Dirección periodística, Nelson Cecín.